El 1 de abril de 1999 falleció a los 78 años el motor principal de los Tiburones de La Guaira, Pedro Padrón Panza, quien nació el 2 de agosto de 1920 en una humilde casita del Cerro Los Cachos de Maiquetía, Estado Vargas. Padrón fue un exitoso empresario y uno de los más grandes dirigentes de nuestro béisbol profesional. En los años 40 se hizo seguidor de Vidal López desde que éste jugaba con el equipo Cardenales de La Guaira, cuyos propietarios eran Pablo Morales y Oscar Prieto. Por lo que luego no le costó nada hacerse ferviente admirador del Magallanes, cuando el muchachote de Barlovento se fue a jugar con este club, y años más tarde admiraría a otro gran pelotero magallanero que sería Luis Camaleón García, quien llevaría a los Tiburones en el año de 1970. A través de los contactos que inició en el puerto de La Guaira, Padrón Panza empezó a comprar mercancía, ropa y perfumes que vendía por cuota a empleados de las oficinas aduaneras y a compañeros del béisbol. Desde esa época comenzó a usar guayaberas blancas impregnadas con el aroma de un agua de colonia que le acompañó el resto de su vida, Jean-Marie Farina. No eran pocos los que al olfatear la fragancia de esa colonia le viniera a la mente el nombre de Pedro Padrón Panza. En la década del año 1950 fue un entusiasta promotor del béisbol aficionado en el antiguo departamento Vargas. En esos años, el OSP de La Guaira, bajo el mando de José Antonio Casanova, se tituló en los Juegos Nacionales AA de 1957 y representó al Distrito Federal. Para entonces, Padrón era empresario del transporte. Gracias a su visión de los negocios, en el año de 1952, un año antes de la inauguración de la autopista Caracas-La Guaira, Pedro Padrón Panza adquirió un camión usado para transportar mercancía del puerto a la capital. No pocos lo tildaron de loco. Cuando en diciembre del 53 se puso en funcionamiento la moderna vía, el loco comenzó su vertiginoso crecimiento en el mundo de los negocios. 20 años más tarde, el visionario de la guayabera blanca contaba con la más grande flota de gandolas del país. Esa disciplina y enorme compromiso con el trabajo lo llevó a triunfar también en un negocio tan complicado como el béisbol profesional. Era tal su entusiasmo y responsabilidad que laboraba hasta los domingos, a pesar de los continuos reclamos de su madre. Fue uno de los muchos venezolanos de su generación que padeció las escasas limitaciones que el entorno social le ofrecía. Conocía en carne propia el esfuerzo que costaba ganarse un bolívar. Quizás por eso fue una persona que cuidaba en exceso su dinero. Muchos lo consideraban un pichirre. Desde que ingresó como accionista minoritario en el equipo de La Guaira, se dedicó a innovar en el negocio del béisbol hasta convertirse en una referencia en la historia de la Liga de Béisbol Profesional de Venezuela. Fue un verdadero genio en el complicado negocio de la pelota rentada. Pronto transformó a los Tiburones de La Guaira en una exitosa divisa. Paralelamente, fue invirtiendo capital en ese equipo hasta que logró adquirir todas las acciones del club y convertirse en el propietario absoluto. Desde que ingresó a la directiva de Tiburones, Pedro Padrón Panza comenzó a cultivar buenas relaciones con ejecutivos y diversas organizaciones de grandes ligas, cuyas estrategias gerenciales y de mercadeo comenzó a aplicar para iniciar el proceso de modernización de nuestro béisbol. También en el aspecto técnico, Padrón Panza colocó al frente del equipo a estupendos dirigentes, entre los que sobresalen por la alta categoría alcanzada en grandes ligas, a los cubanos Preston Gómez y José Martínez. En cuanto a la contratación de jugadores criollos y extranjeros, Padrón tampoco tuvo empacho alguno en conseguir a los mejores. Su nombre es una referencia obligada en el béisbol del Caribe. Fue un innovador y por eso construyó el primer clubhouse completamente equipado en el Estadio Universitario de Caracas, similar a los de Grandes Ligas.